Comenzamos con el primer teórico de Anatomía 1, donde vamos a ver las generalidades de la materia. La anatomía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las estructuras del cuerpo humano. Estudia la estructura, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre los órganos que componen el cuerpo humano. Osteología es el estudio de los huesos. Artrología es el estudio de las articulaciones. Miología es el estudio de los músculos. Neurología es el estudio del sistema nervioso, central y periférico. Angiología es el estudio de la circulación de los líquidos, de las arterias, las venas, los linfáticos. Esplasmología es el estudio de los órganos, aparatos y sistemas. Y la topografía estudia la relación entre todas las estructuras que nombré anteriormente, en una región determinada. La anatomía descriptiva, que es lo que vamos a hacer este año, describe y muestra la organización del cuerpo humano. La anatomía topográfica, que también vamos a estudiar en Anatomía 1, describe la posición de las estructuras en las diferentes regiones del cuerpo. Y la anatomía funcional relaciona las formas con las funciones. También hay anatomía microscópica, macroscópica, del desarrollo, de superficie o palpatoria, quirúrgica, de imágenes, patológica. Nosotros este año vamos a hacer anatomía descriptiva y topográfica sin poder separar la función de cada estructura a medida que la vamos estudiando. El cuerpo humano está formado por células. Las células forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos, con análoga estructura, forman sistemas. Y los sistemas, con igual función, forman los aparatos. Vamos a hablar de 3 aparatos. Aparatos de la vida de relación, aparatos de la nutrición y aparato reproductor o genital. Dentro del aparato de la vida de relación, vamos a estudiar el aparato locomotor, constituido por el esqueleto, las articulaciones y los músculos. En el aparato de la inervación, vamos a hablar del sistema nervioso cerebroespinal o de la vida de relación, y sistema nervioso vegetativo u órgano vegetativo, también llamado sistema nervioso autónomo. Dentro de los aparatos de la vida de relación también tenemos los órganos de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Dentro de los aparatos de la nutrición tenemos el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio y el aparato urinario. El aparato reproductor está relacionado con el estudio de los genitales femeninos y masculinos. Para poder describir el cuerpo humano, tenemos que conocer la posición anatómica. La posición anatómica es de pie, la vista al frente,
los pies separados entre sí ancho de hombro, paralelos, las manos mirando hacia adelante. Poner las manos mirando hacia adelante implica rotación externa de la escápula humeral y supinación del antebrazo. Esta es la posición que tenemos que recordar cada vez que estudiemos la descripción de una estructura. Tenemos que conocer la terminología anatómica para poder entender cuando leemos en el libro y para poder expresarnos cuando queremos explicar algo. La terminología anatómica siempre va a tener que tener en cuenta la posición anatómica que describimos antes. Vamos a hablar de medial o interno en oposición a lateral o externo. Una estructura es medial con respecto a otra en relación a la posición que ocupa con respecto a la línea media del cuerpo. Lo medial va a estar más cercano y lo lateral va a estar más alejado de la línea media. Recuerden que medial o interno a partir de ahora son sinónimos. Lo mismo pasa con lateral o externo. Si hablamos de proximal o superior, en oposición a distal o inferior, estamos refiriéndonos a estructuras de los miembros. Proximal va a ser lo que esté más cerca de la raíz del miembro superior o del miembro inferior. Y distal va a ser lo que esté más alejado de la raíz. Por ejemplo, tomando estructuras grandes, el hombro es proximal con respecto al codo, el codo es proximal con respecto a la muñeca, pero la muñeca es distal con respecto al codo y el codo es distal con respecto al hombro. Y si miramos la mano, tenemos los dedos con falanges y miramos la muñeca es proximal con respecto a las falanges. Y las falanges son distales con respecto a la muñeca. Y si vamos a estructuras más chiquitas, fíjense que los dedos, menos el pulgar, tienen 3 falanges. Podemos hablar de que la primera falange es proximal con respecto a la segunda, y la segunda es proximal con respecto a la tercera. Este término también se usa en tronco, pero a veces en el tronco y en cabeza usamos craneal y caudal. Va a ser craneal lo que esté más cerca del cráneo y va a ser caudal lo que esté más cerca de la extremidad inferior del tronco. Si hablamos de superficial y profundo, estamos haciendo referencia a la relación que tienen dos estructuras con respecto a la piel o al hueso. Por nombrar dos estructuras, una bien alejada de la otra. En distintas regiones del cuerpo hay varios planos musculares. El que esté más cerca de la piel va a ser superficial con respecto al que está por debajo, más cerca del hueso. Pero ese segundo plano muscular, que es profundo con respecto al primero, va a ser superficial con respecto al tercer plano muscular si lo hubiera, o al hueso, o a otra estructura que esté más profundo a ella. Cuando hablamos de anterior o ventral y posterior o dorsal, nos imaginamos en posición anatómica, anterior hacia adelante, posterior hacia atrás. Ahora, si vamos a una víscera, al estómago, también vamos a pensar qué es anterior o ventral y qué es posterior o dorsal. Lo mismo va a pasar al poner en posición anatómica un hueso. Va a tener una cara anterior o ventral y una cara posterior o dorsal. En el caso de las palmas de las manos, muchas veces se usa como sinónimo anterior, ventral o palmar. Con el sujeto en posición anatómica podemos trazar 3 planos perpendiculares entre sí, que nos van a permitir
orientarnos en el espacio. Cada uno de esos planos va a estar atravesado por un eje que siempre va a ser perpendicular a dicho plano. Los movimientos se van a realizar alrededor de ese eje y barriendo el plano, sin salirnos del plano. Por lo tanto, si hay 3 planos, cada uno va a tener un eje, por lo que vamos a tener 3 ejes, y en cada eje se van a realizar 2 movimientos antagónicos, opuestos. Los planos anatómicos son los siguientes. El plano sagital divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. El plano frontal o coronal divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Y el plano horizontal o transversal divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Cuando hablemos de una articulación, vamos a tener que proyectar esos planos a la articulación que estamos estudiando e imaginar que cada plano va a dividir en 2 mitades laterales, anterior y posterior, o superior e inferior, a esa articulación que estamos estudiando. Dijimos que cada plano es atravesado por un eje que es perpendicular a él. El plano sagital está atravesado por un eje látero-lateral. Los movimientos que se van a realizar en este plano y con este eje se van a denominar flexión y extensión. El plano frontal o coronal es atravesado por un eje antero-posterior. Y los movimientos que se van a realizar en este plano y con este eje se van a denominar en los miembros abducción y aducción. Y en el caso de la columna, inclinación lateral. El plano transversal u horizontal está atravesado por un eje vertical, longitudinal o cefalocaudal. Y los movimientos que se van a realizar en este plano y con este eje van a ser las rotaciones. En los miembros, rotación externa, rotación interna. En el caso del antebrazo, la rotación externa se denomina supinación y la rotación interna se denomina pronación. Y en el caso de la columna, la rotación va a ser a un lado o al otro, a la derecha o a la izquierda. No hay rotación externa o interna en el caso de la columna. Entonces, aquí tenemos resumido lo que estaba diciendo. Plano sagital, eje lateral, flexión y extensión. Pensemos en flexión en todos los movimientos de cualquier articulación que nos llevan a la vida intrauterina. Cerramos la mano, flexionamos los codos, los brazos van hacia adelante flexionando los hombros, flexiono cadera, rodilla y la punta del pie hacia arriba, flexiono tobillo. En cambio, extensión es todo lo opuesto. Me extiendo, me estiro, abro el cuerpo. En el plano frontal, con un eje antero-posterior, realizamos abducción, cuando el miembro superior, por ejemplo, se aleja del cuerpo, y aducción, cuando se acerca, siempre sin salirnos del plano frontal. Pasa lo mismo en el miembro inferior en la articulación de la cadera. Y en el caso de la columna, en posición anatómica, me inclino a un lado y al otro. Eso va a ser hecho en un plano frontal y con un eje antero-posterior. Y en un plano horizontal, con un eje vertical, vamos a hacer rotaciones. Dijimos externa, interna en los miembros, a la derecha, a la izquierda en la columna, y pronación o supinación en el caso del antebrazo. Aquí en algunos gráficos podemos ver un poquito los movimientos. Por ejemplo, en el hombro, en la escápula humeral, esto es flexión, en el plano sagital, esto es extensión, y cuando paso a la posición anatómica, muchos autores lo llaman hiperextensión,
pero continúa siendo una extensión. En el plano frontal vemos que el brazo se abre hacia el costado, eso es abducción, y cuando vuelve hacia el cuerpo, ese movimiento se denomina aducción. Acá vemos el movimiento de flexión de codo y de extensión de codo. Siempre van a ser en el mismo plano y con el mismo eje. Flexión de cadera, extensión de cadera. Y acá vemos las rotaciones. Rotación interna de cadera, mi pie queda mirando hacia adentro, pero lo que está rotando es la cadera. Y rotación externa de cadera, mi pie queda mirando hacia afuera, pero lo que está haciendo la rotación externa es la cadera. Este movimiento se denomina circunducción. No es un movimiento en sí, es la suma de los movimientos que mencionamos anteriormente. Toda articulación que pueda moverse en dos planos y con dos ejes va a poder hacer circunducción. Si se mueve en un solo plano y con un solo eje, no puede realizar circunducción. Aquí vemos los movimientos de columna, flexión, extensión, inclinación lateral y rotación a un lado y al otro. Acá estamos viendo la columna lumbar. Podemos estar moviendo solamente la cabeza y haciendo los mismos movimientos, cada uno en el plano y con el eje correspondiente. Vamos a comenzar con las generalidades del aparato locomotor. En aparato locomotor incluimos los huesos que forman el esqueleto, las articulaciones y los músculos. Las articulaciones que unen esos huesos y los músculos que movilizan a ese esqueleto. El esqueleto, dijimos que está formado por huesos, constituye el armazón del cuerpo, el sostén, y a su vez los huesos son los que hacen palancas en los movimientos. El esqueleto, constituido por los huesos, se divide en un esqueleto axial, en la línea media, y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial, formado por la columna, la cabeza y el tórax, y el esqueleto apendicular, formado por los miembros superior e inferior. Cada miembro superior y cada miembro inferior se divide en 4 partes y está unido al esqueleto axial por la cintura. En el caso del miembro superior, cintura escapular, y en el caso del miembro inferior, cintura pelviana. En anatomía 1 vamos a estudiar todo el esqueleto axial, incluyendo las cinturas. El esqueleto apendicular lo estudiarán en anatomía 2. Generalidades de los huesos. Los huesos son órganos, son piezas duras y resistentes. Constituyen el esqueleto. Los huesos están irrigados, quiere decir que reciben sangre oxigenada y con nutrientes y eliminan sangre carboxigenada y con desechos, y están inervados, quiere decir que reciben inervación del sistema nervioso central a través del periférico y envían información también al sistema nervioso central. Los huesos tienen funciones mecánicas y fisiológicas. Dentro de las funciones fisiológicas, que solo las voy a mencionar, tenemos la hematopoiesis, es la capacidad del hueso de formar glóbulos rojos. Algunos huesos. Y la homeostasis mineral, que es la capacidad del hueso de intercambiar sustancias, iones, con el medio. Pero vamos a hacer hincapié en las funciones mecánicas. Esas son protección, soporte de carga y locomoción. Cada una de ellas va a estar atribuida a un tipo distinto de hueso.
Cada hueso está formado por tejido óseo y el tejido óseo se distribuye de dos maneras: tejido esponjoso o trabecular y tejido compacto. El tejido compacto es el que está en la periferia del hueso. El tejido esponjoso está en el interior. El periósteo es la membrana que envuelve a todo hueso. Lo envuelve en su totalidad, menos en las superficies articulares donde vamos a encontrar cartílago y alino, y en las zonas de inserción de los tendones y ligamentos. De acuerdo a su estructura externa, tenemos tres tipos de huesos: huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Vamos a describir brevemente cada uno. ¿Qué vamos a reconocer en cada hueso? Vamos a reconocer sus caras, sus bordes, sus extremos, las superficies articulares y las no articulares, y todo accidente óseo que tenga: una eminencia, tuberosidad, cresta, línea, espina, surco, rugosidad. Cada uno de esos accidentes óseos está por algo. Entonces después tenemos que saber cuál es la función de ese accidente óseo, qué se inserta en ese lugar o qué pasa por ese lugar que determina un surco. Los huesos también tienen agujeros nutricios por donde entra la irrigación y la inervación que les mencioné antes. Los huesos largos predominan en los miembros, miembro superior y miembro inferior. En ellos predomina la longitud sobre la latitud y sobre el grosor. Y tienen tres partes: una epífisis proximal o superior, una epífisis distal o inferior y un cuerpo o diáfisis. Estos huesos tienen como función mecánica las palancas, los movimientos amplios de los miembros. Si describimos el cuerpo, tiene una cavidad medular. Alrededor de esa cavidad medular hay hueso compacto. Como todo hueso, la membrana que lo recubre por fuera se llama periósteo. Y la membrana que recubre el conducto medular se llama endósteo. En el extremo proximal o distal, en las epífisis, tenemos tejido compacto en la periferia y tejido esponjoso o trabecular en el interior. Vamos a ver que esa es la forma en que se distribuye el tejido óseo en los huesos cortos. Los huesos cortos predominan en la columna, en el tarso, que es una parte del pie, en el carpo, que es una parte de la mano. En ellos las tres dimensiones son similares: la longitud, la latitud y el grosor. Están adaptados al soporte de peso, soporte de carga. El tejido compacto se encuentra en la periferia y el tejido esponjoso o trabecular en el interior. No tienen conducto medular como las diáfisis de los huesos largos. Podemos imaginarlo como un cubo con 6 caras. Por ejemplo, en el caso de este hueso que es el calcáneo, podemos hablar de una cara anterior, de una cara posterior, de una cara superior, de una cara inferior, una lateral y una medial. Ningún hueso es un cubo exacto, pero a la hora de estudiarlos y describirlos, viene bien imaginarlo de esa manera. En los huesos planos predomina la longitud y la latitud sobre el grosor. Están en la cabeza, en el tórax y en la pelvis, formando cavidades para proteger órganos.
Están formados por dos capas de tejido compacto y un pequeño espacio intermedio formado por tejido esponjoso. En algunos casos no existe ese tejido esponjoso, que se denomina diploe. ¿Cómo estudiamos un hueso? El hueso tiene nombre, lo tenemos que ubicar. Por ejemplo, es una vértebra cervical. La tenemos que orientar. Para la orientación de los huesos conviene tener siempre tres referencias. ¿Qué es anterior? ¿Qué es posterior? ¿Qué es superior? ¿Qué es inferior? ¿Y qué es lateral? ¿Y qué es medial? De esa manera vamos a saber, en el caso de una vértebra, ubicarla en posición, y en el caso de un hueso par, como son los de los miembros, saber si es derecho o si es izquierdo. Los huesos tienen partes, caras, bordes, ángulos. Tenemos que conocerlos y tenemos que describirlos. Tienen accidentes óseos, esas caras, esos bordes, esos ángulos, que pueden ser apófisis, tubérculos, espinas, surcos, canales, cavidades, rugosidades, etc. Cada uno de esos accidentes óseos, recuerden que está por algo. Entonces, si hay una apófisis, tenemos que saber qué se inserta ahí. Lo mismo en una espina, en un tubérculo. Si hay un canal, ¿qué pasa por ese canal? Y si fueran accidentes óseos articulares, tengo que poder describirlos. En los huesos va a haber inserciones musculares y ligamentosas, y tenemos que conocerlas también. Continuamos con las generalidades y vamos a ver las generalidades de las articulaciones. Artrología. Una articulación es el conjunto de elementos que unen los huesos entre sí. Hay tres clases de articulaciones: inmóviles o fibrosas, también llamadas sin artrosis; semimóviles o cartilaginosas, también llamadas anfiartrosis; y móviles o sinoviales, también llamadas diartrosis. Las articulaciones inmóviles o fibrosas pueden ser sindesmosis, aquellas que están unidas por tejido cartilaginoso, por ejemplo, la articulación tibio-peronea inferior, y suturas, unidas por sustancia fibrosa. Las suturas se clasifican en 4 divisiones. Las suturas dentadas son aquellas en las cuales los huesos se unen por engranaje de ambas superficies articulares, que presenta una especie de dientes. Estas predominan en la cabeza ósea y en la unión de la cabeza ósea con el cráneo. Por ejemplo, biparietal, frontoparietal, parieto-occipital, temporomalar, frontomalar, y cuando veamos cabeza ósea veremos más. La sutura escamosa es aquella en la cual las superficies articulares están talladas a bisel. Parece que una está apoyada sobre la otra. Es el caso de la temporoparietal. La sutura armónica o plana tiene superficies articulares relativamente planas y sin dientes. Estas predominan en la cara: binasal, bimaxilar, bipalatina. Y por último, la esquindilesis, donde una de las superficies tiene forma de cresta y la otra superficie es una ranura. La cresta
entra dentro de esa ranura. El ejemplo acá es la esfenobomeriana, todas en la cabeza ósea. Ejemplos de estas articulaciones que son suturas, dentada, está señalada la frontoparietal, la escamosa, la armónica, está señalada la binasal, y la esquindilesis, donde aquí se ve, todavía no lo conocemos, pero esto es el cuerpo del esfenoides, y este hueso que se encuentra aquí se llama vómer. Las articulaciones semimóviles o cartilaginosas están unidas por un ligamento interóseo, fibroso o fibrocartilaginoso. Esa estructura posee la función de unir un hueso con otro. También hay ligamentos periféricos. Variantes de las semimóviles o cartilaginosas son las sincondrosis, son aquellas articulaciones unidas por cartílago y hialino, las sínfisis o anfiartrosis, que están unidas por tejido fibrocartilaginoso, como por ejemplo las articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí, y las diartroanfiartrosis o sinovio-cartilaginosas, donde, por ejemplo, en la sínfisis pubiana, suele haber en el ligamento interóseo una pequeña cavidad que contiene un poquito de líquido sinovial, y es característica de las semimóviles o cartilaginosas no tener líquido sinovial. Por eso se las llama sinovio-cartilaginosas o diartroanfiartrosis, como una variedad intermedia entre estas y las móviles. Las articulaciones sinoviales, móviles o diartrosis predominan en los miembro superior y miembro inferior. Tenemos que considerar en ellas las superficies articulares, las diferentes formas de las superficies articulares que van a determinar 6 géneros que ahora vamos a describir. Cada superficie articular está cubierta por cartílago articular o cartílago hialino. Recubriendo la superficie articular, tenemos cartílago articular o cartílago hialino. El cartílago hialino va a ser más grueso en las articulaciones que cargan peso, porque una de sus funciones es amortiguar presiones. Como cubren al hueso, la superficie articular, protegen al hueso subcondral. Entonces, amortiguan presiones, protege al hueso y facilita el deslizamiento de una superficie articular con la otra. Las diartrosis pueden tener fibrocartílagos. No todas tienen. Hay 2 tipos de fibrocartílagos. Los rodetes son periféricos y sirven para ampliar una superficie articular, y los meniscos se encuentran entre las 2 superficies articulares y pueden tener 3 funciones. Pueden ampliar la superficie articular, pueden adaptar superficies articulares y también pueden amortiguar presiones entre las superficies articulares. Toda diartrosis tiene la cápsula como medio de unión. Toda diartrosis tiene la cápsula como medio de unión. Primer medio de unión de toda diartrosis. La cápsula va a unir a modo de manguito una superficie articular con la otra sin dejar ningún espacio libre, porque va a contener adentro líquido sinovial. La cápsula une y delimita una cavidad, y en esa cavidad va a haber líquido sinovial. La cápsula está tapizada por dentro por la membrana sinovial,
que es la responsable de segregar al líquido sinovial. El líquido sinovial es un fluido aceitoso que va a estar en la cavidad articular y su función va a ser lubricar las superficies articulares, por lo tanto, facilitar el deslizamiento. No dije nada de los ligamentos todavía. Los ligamentos son medios de unión. Hay ligamentos periféricos, hay ligamentos a distancia y hay ligamentos intraarticulares. Los ligamentos periféricos están adheridos a la cápsula. Son un refuerzo de la cápsula, pero no los podemos separar. Los ligamentos a distancia están alejados de la cápsula y van de un hueso al otro, alejados de la articulación, poco o mucho, pero colaboran en mantener unida esa articulación a pesar de estar alejados. Y los ligamentos intraarticulares están dentro de la cavidad articular. Hay algunas articulaciones que tienen ligamentos intraarticulares, como por ejemplo la articulación de la cadera. Los ligamentos son un medio de unión y están estratégicamente ubicados en la articulación de acuerdo a lo que tengan que limitar, porque los ligamentos limitan movimientos. También estabilizan la articulación. Unen, estabilizan, limitan movimientos y también los guían. Cada articulación va a poder realizar determinados movimientos en determinados planos y con determinados ejes. No todos los géneros de las diartrosis se mueven en todos los planos y con todos los ejes. Y por último, tenemos que conocer cuáles son los músculos responsables de mover cada articulación que estudiemos. Estos son los géneros de las diartrosis: esferoideas o enartrosis, elipsoideas o condilias, sellar, encaje recíproco o encilla de montar, gínglimo o tróclea, trocoide y plana o artrodia. Cada una va a tener distintas formas en sus superficies articulares, lo que va a determinar qué movimientos puede realizar cada una. Esferoideas o enartrosis. En este género de las diartrosis, las superficies articulares son una cabeza esférica y una cavidad también esférica. Para que se vayan familiarizando con los términos, la cabeza es convexa y la cavidad es cóncava. Justamente en este ejemplo, como es muy poca la concavidad de la escápula en relación a la cabeza del húmero, este ejemplo tiene un rodete para ampliar esa superficie articular. Vuelvo a las esferoideas. Esa forma de superficies articulares permite que la articulación realice todos los movimientos: flexión y extensión, abducción y aducción, rotación interna y externa. Dijimos que toda articulación triaxial o biaxial puede hacer circunducción, pero que es la suma de los movimientos que mencioné antes. Un ejemplo es la escapulohumeral, otro es la coxofemoral, o articulación del hombro y articulación de la cadera. Articulaciones elipsoideas o condilias. En este caso, la superficie articular es una cabeza alargada. Una cabeza alargada. Y la superficie articular que se le opone es una cavidad alargada. Un ejemplo es la articulación radiocarpiana o de la muñeca. En este caso ven que hay más de dos huesos articulando.
pero es una sola articulación, la muñeca. Este género de las diartrosis puede hacer flexión y extensión y puede hacer aducción y abducción. No puede rotar, son biaxiales. En el caso de las articulaciones sellar, encaje recíproco o en silla de montar, las superficies articulares son cada una de ellas cóncava en un sentido y convexa en el otro. Y la opuesta es al revés. Entonces, articulan y coinciden una con la otra. En silla de montar, ¿por qué? Porque miren esta superficie articular o el lomo del caballo. Es cóncavo de adelante hacia atrás y es convexo de lado a lado. Y el jinete que se pone arriba del caballo es cóncavo y convexo a la inversa de la superficie del caballo. Estas articulaciones pueden hacer flexión y extensión, abducción y aducción, pero no pueden rotar, igual que las anteriores, son biaxiales. Un ejemplo es la articulación esterno-condro-clavicular. Otro ejemplo es la articulación trapecio-metacarpiana del pulgar. Si miran esta superficie articular, es cóncava en un sentido y es convexa en el otro. Las articulaciones trocleares o gínglimo presentan una de sus superficies articulares como una polea o tróclea, donde la polea tiene un canal, en este caso antero-posterior, está dando la vuelta, y dos carillas laterales de un lado y del otro, que van a articular con esta otra superficie articular que le ofrece una cresta y dos cavidades a los lados para articular con la polea. Por un lado entonces una polea, por el otro una cresta con dos carillas laterales. El único movimiento que puede hacer, o los únicos movimientos que pueden hacer esta articulación son los de flexión y extensión. Por lo tanto, se mueve en un solo plano, sagital, y en un solo eje, látero-lateral. Se dice que estas articulaciones son monoaxiales. Un ejemplo es la articulación húmero-cubital, que es la articulación del codo. Las articulaciones trocoides presentan una superficie articular que es un anillo osteofibroso por un lado y un cilindro óseo por el otro. Acá está el anillo osteofibroso, quiere decir que está formado por hueso y por ligamento. Y aquí está el anillo o la circunferencia ósea. Esa circunferencia ósea queda contenida dentro del anillo osteofibroso. Lo único que puede hacer esta articulación, que es la cabeza del radio con el cúbito, la radio cubital superior, es rotar, porque aquí va a haber solamente un eje vertical y un plano horizontal. Otro ejemplo de una articulación trocoide en la columna cervical, entre la primera y la segunda vértebra cervical, donde la apófisis odontoides articula con el atlas y con el ligamento transverso. Acá tenemos otro ejemplo de una articulación trocoide que lo único que va a poder hacer es rotación, uni o monoaxial. Las articulaciones planas o artrodias tienen superficies articulares planas o casi planas. Los movimientos que pueden realizar son deslizamientos, por lo tanto se las considera no axiales. Un ejemplo, acá, entre vértebra y vértebra, las articulaciones interapofisiarias o
siga apofisiarias. Y en el caso del carpo, un hueso del carpo con el otro. También en el caso del tarso tenemos articulaciones que son artrodias. Bueno, mirando estos dibujos podemos recordar un poquito cada género de las diartrosis. En el dibujo número 1 tenemos representadas las articulaciones esferoideas o en artrosis. Una cabeza y una cavidad. Realiza todos los movimientos. En el dibujo número 2 tenemos una cabeza convexa alargada y una cavidad cóncava alargada. Son las elipsoideas o condilias. Puede realizar flexión-extensión, abducción-aducción, pero no puede rotar. El dibujo número 3 están representadas superficies articulares que son ambas cóncavas en un sentido y convexas en el otro de manera opuesta. Esa es la articulación en silla de montar. Y el 4 representa la articulación troclear, porque por un lado tengo una polea y por el otro tengo la superficie articular que se le opone, y lo único que va a poder hacer es flexión y extensión monoaxial. El dibujo número 5 representa una trocoide. Solo va a poder rotar. Falta representar en este dibujo las artrodias, que serían dos superficies planas que solo pueden deslizar entre sí. Esta terminología ya la incluí en las diapos anteriores. Es la clasificación de acuerdo al grado de libertad de movimiento. Una articulación es uniaxial cuando se mueve en un plano y con un eje. Dentro de las diartrosis son uniaxiales las trocleares y las trocoides. Son biaxiales las articulaciones que se mueven en dos planos y con dos ejes. Aquí tenemos las articulaciones condilias y las articulaciones en encaje recíproco. Ambas realizan todos los movimientos menos las rotaciones. No se pueden mover en el plano horizontal con un eje vertical. Y las articulaciones triaxiales o multiaxiales son aquellas que se mueven en tres planos y con tres ejes. En el caso de las diartrosis son las enartrosis o esferoideas. Recuerden que toda articulación biaxial o triaxial puede realizar el movimiento de circunducción. Repito, es la suma de los movimientos que puede hacer esa articulación. No es un movimiento en sí. ¿Cómo estudiamos una articulación? Conviene hacernos un cuadro de cada articulación, donde voy a poner el nombre, el tipo y el género si corresponde. Voy a describir las superficies articulares. Voy a mencionar los medios de unión y debo conocer las inserciones precisas de esa cápsula o de ese ligamento. Tengo que saber si tiene medios de adaptación, si tiene fibrocartílagos, si tiene rodete o si tiene meniscos. Debo conocer las características de esta estructura y sus inserciones. Debo saber qué movimientos realiza cada articulación, nuevamente los planos y los ejes, y cuáles son los músculos movilizadores responsables de generar cada uno de los movimientos de esa articulación. Miología, dijimos que es el estudio de los músculos. Vamos a hablar de las generalidades de los músculos. Vamos a hablar de los músculos. Miología, dijimos, que es el estudio de los músculos. Son órganos que tienen la propiedad de contraerse bajo el estímulo
neuronal adecuado, o sea, el estímulo adecuado del sistema nervioso. Cuando un músculo se contrae, genera movimiento. Los músculos pueden ser rojos, estriados, voluntarios o de la vida de relación, o pueden ser músculos blancos, lisos, involuntarios o de la vida vegetativa. Los músculos estriados están constituidos por fibras musculares, tendones y aponeurosis o fascias. Los músculos, al contraerse, nos permiten movernos, pero también, al contraerse, nos permiten mantener una actitud. Por eso hay distintos tipos de contracciones, pero son necesarios tanto para movernos como para mantenernos en una postura. Los músculos no trabajan de manera individual. Nosotros en anatomía descriptiva vamos a estudiar músculo por músculo, pero los músculos trabajan, participan en un movimiento de manera combinada bajo el control adecuado del sistema nervioso. Los músculos están inervados, reciben inervación, estímulo neuronal, desde el sistema nervioso central a través del sistema nervioso periférico, eso se denomina inervación motora, y envían información al sistema nervioso central a través del periférico, y esa información que va hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro y la médula, se denomina información sensitiva. Los músculos están inervados y necesitan de la inervación para la correcta contracción. Los músculos están irrigados, reciben a través del impulso del corazón, a través de las arterias, sangre oxigenada y con nutrientes. Y devuelven al corazón sangre carboxigenada y con desechos. Del corazón se irá a oxigenar a los pulmones y ya veremos cómo funcionan esos circuitos de circulación sanguínea. Pero tenemos arterias y tenemos venas. Por lo tanto, los músculos están irrigados. Aquí vemos las partes del músculo. Vemos cortes horizontales, las fibras musculares, las aponeurosis que envuelven y mantienen las fibras musculares en su lugar, que le dan coherencia a la contracción y que individualizan esa contracción del músculo de al lado, y los tendones. Los tendones a veces están en los extremos y a veces están a un lado del músculo y reciben las fibras por el costado, y a veces están entre dos vientres musculares, y en ese caso estaremos hablando de músculos digástricos. Pero ahora vamos a hablar de las aponeurosis, las vainas de tejido conectivo que tiene un músculo. Cada fibra muscular está envuelta por una vaina de tejido conectivo que se denomina endomisio. Las fibras musculares se agrupan en determinada cantidad de fibras y ese grupo de fibras musculares está envuelto por una aponeurosis que se denomina perimisio. Todo el músculo está envuelto por una tercera aponeurosis que se denomina epimisio. Estas son las vainas de tejido conectivo que envuelven una fibra muscular, un paquete de fibras musculares y a todo el músculo en conjunto. Tenemos algunas estructuras accesorias a los músculos, pero necesarias para su accionar. Correderas, vainas sinoviales, bolsas serosas, fascias o aponeurosis, además de las que ya mencionamos, propias del músculo, tabiques intermusculares, que no son otra cosa que fascias.
Los tendones son una estructura fuerte, blanquecina, a través de la cual los músculos se insertan sobre la superficie ósea. Dijimos que pueden estar en los extremos, a veces en el medio de un músculo. Son resistentes, son inextensibles, no se estiran, pero son flexibles, se doblan. Los tendones son los responsables de transmitir la fuerza desarrollada por el músculo al hueso en el cual se insertan para traccionar de él y generar el movimiento. Algunos ejemplos: tendón de Aquiles, tendones del bíceps braquial, tendones de los músculos que llegan a los dedos de los pies o algún otro hueso del pie, tendón rotuliano. Las correderas osteofibrosas son túneles formados por hueso y ligamento por donde pasan tendones, como es el caso del túnel carpiano, donde vemos varios tendones pasando muy juntitos por el mismo lugar, o el caso de las correderas osteofibrosas dorsales del carpo, donde cada tendón tiene su corredera propia, a veces compartida, pero cada uno ocupa un lugar y se desliza por ese túnel para poder generar movimiento de las articulaciones correspondientes. Dentro de esos túneles, los tendones están en un espacio estrecho. Entonces, muchos de ellos tienen vainas sinoviales que lubrican el paso del tendón por esa corredera y facilitan su deslizamiento. Las bolsas serosas o bolsas sinoviales son bolsitas cerradas que pueden ser superficiales o subdérmicas o profundas, como las que estamos viendo en las imágenes y de las que voy a hablar. Esas bolsas serosas a veces están entre dos músculos o entre un músculo y un hueso o entre un músculo y un ligamento, y su función es disminuir el roce de una estructura con la otra ante determinados movimientos. Las fascias o aponeurosis pueden ser de revestimiento o de inserción. Ya hablamos de la aponeurosis muscular, hablamos del epimicio, del perimicio, del endomicio. Hay también aponeurosis vasculares. Son las que envuelven un paquete vasculonervioso, como por ejemplo aquí el paquete vasculonervioso del cuello, donde las tres estructuras, las dos vasculares, la arteria, la vena y la nerviosa, en este caso el nervio vago, están dentro de una aponeurosis, comparten ese mismo túnel, entre comillas la palabra túnel, para que lo puedan visualizar. Eso es una aponeurosis vascular. Hay aponeurosis viscerales, donde la aponeurosis envuelve un órgano, facilita el deslizamiento de ese órgano en relación a estructuras vecinas y muchas veces fija ese órgano a otra estructura. También los tabiques intermusculares son aponeurosis. En esta imagen, en el centro está el hueso y aquí se ven tabiques. Son tabiques aponeuróticos que muchas veces separan una región muscular de otra y a veces también dan inserción a fibras musculares por un lado y por el otro. Los ligamentos anulares también son aponeurosis. Son zonas de la aponeurosis profunda que están engrosadas, que tienen fibras específicas con determinada dirección y determinadas inserciones. ¿Para qué ese ligamento anular?
para mantener los tendones en su lugar. Cuando estudiemos inserciones, vamos a hablar de inserción proximal y de inserción distal en un músculo longitudinal. Si el músculo tuviera fibras horizontales, hablaremos de una inserción medial y de una lateral. Las inserciones pueden ser carnosas, la fibra muscular se inserta en el hueso, tendinosas, el tendón es el que se inserta en el hueso. Muchas veces se insertan algunas fibras musculares en arcadas fibrosas y a veces se insertan en aponeurosis. Cada músculo que estudiemos tendremos que estudiar todas sus inserciones. Los músculos tienen distintas formas. Hay músculos que tienen fibras paralelas entre sí, otros que tienen fibras oblicuas dentro del mismo músculo y algunos que tienen las fibras con forma de espiral, como que se enrollan sobre sí mismas. Dentro de los músculos con orientación paralela podemos tener músculos planos, músculos cortos, músculos cuadriláteros, músculos largos, acintados. Aquí tenemos uno plano, corto y cuadrilátero, pero las fibras son paralelas. Ese es el pronador cuadrado. Aquí tenemos otro acintado y largo, y las fibras son paralelas. Ese es un sartorio. Y tenemos músculos fusiformes, el que está señalado con la flecha amarilla. Los músculos fusiformes son de fibras largas, paralelas entre sí, generalmente con tendones en los extremos. Generalmente son biarticulares y son músculos que cuando se contraen, como tienen mucha longitud, tienen posibilidad de acortarse mucho y generan amplios movimientos. Los músculos de dirección oblicua son los músculos penniformes. Son músculos de fibras cortas, numerosas, generalmente adaptados a la fuerza. Tenemos músculos unipenniformes, donde las fibras musculares se insertan en el tendón a los lados, por un lado el unipenniforme. En cambio el bipenniforme son fibras musculares cortas, con un tendón en el medio, y las fibras le llegan por ambos lados. El caso del multipenniforme tiene varios tendones pequeños y muchas fibras musculares cortitas que llegan a ambos lados de esos tendones. Esas características que estamos diciendo hace que el músculo pueda generar a la hora de contraerse mucha más fuerza. Movimientos menos amplios que los fusiformes, pero con más posibilidad de hacer fuerza. Dentro de esta clasificación, aunque las fibras no son oblicuas, tenemos el recto anterior del abdomen. Es un músculo que vamos a estudiar en Anato 2 y es un músculo segmentado, donde, como ven, hay aponeurosis transversales que hacen que las fibras musculares de ese músculo sean cortitas, porque van de una aponeurosis a la otra. Eso hace que tenga muchas fibras musculares cortitas y no solo fibras musculares largas si nacieran aquí y terminaran acá. Eso le da al músculo más posibilidad de ejercer fuerza. Por eso es un músculo penniforme segmentado. Otra clasificación de músculos con dirección oblicua son los músculos triangulares, radiados, como veremos será el caso del pectoral mayor. Otros ejemplos de músculos de dirección oblicua, el temporal, el deltoides, que es el multipenniforme que nombré antes, y pequeños músculos en la mano, que si miran la dirección de las fibras musculares van a notar que son oblicuas hacia los tendones de inserción distal. Algunos músculos tienen dirección en espiral. Fíjense acá el pectoral mayor o el dorsal ancho
cómo da la sensación de que los tendones se enrollan sobre sí mismos antes de llegar a su inserción en el húmero. No da la sensación. Se enrollan sobre sí mismos. Eso le da más longitud al músculo a la hora de actuar. Y si bien este músculo que es el macetero, o este músculo que es el esternocleido-occipito-mastoideo, no se enrollan sobre sí mismos, presentan dos fascículos con direcciones opuestas, se cruzan entre sí, lo que también hace más efectiva la acción del músculo al contraerse. Repasamos alguna clasificación de músculos y vamos a incluir algunas que todavía no mencioné. Según la situación, vamos a tener músculos superficiales y profundos. Y a veces la relación de superficial y profundo hace que un músculo sea superficial en relación a otro, pero profundo en relación a un tercero. Según la dirección, paralelos, transversos y de dirección oblicua. Según la forma, hay músculos largos, hay músculos anchos, hay músculos planos, hay músculos cortos, hay músculos anulares, los músculos circulares, como el orbicular de los párpados, como el orbicular de los labios, o como el esfínter estriado externo de la uretra. Hablamos ya de músculos fusiformes y penniformes, y dentro de los penniformes, los uni, bi, multipenados y segmentados. Tenemos una clasificación según la cantidad de vientres. Un músculo bíceps tiene dos vientres musculares de origen y en su inserción distal se juntan para hacer una sola inserción. Un músculo tríceps es un músculo que tiene tres porciones de origen que se juntan antes de su inserción distal. Un músculo cuádriceps tiene cuatro vientres de origen con distinta inserción y se juntan para insertarse distalmente. Según la participación en el movimiento, tenemos músculos agonistas, músculos antagonistas, músculos fijadores y músculos sinergistas. Un músculo agonista es el músculo que realiza la acción. Yo flexiono el codo, el músculo o los músculos flexores de codo son los agonistas. Los músculos antagonistas son los que hacen el movimiento opuesto al que estoy haciendo. Si estoy flexionando el codo, los antagonistas de ese movimiento van a ser el o los extensores de codo. Un músculo va a ser agonista cuando hago el movimiento que le corresponde y va a ser antagonista cuando estoy haciendo el movimiento opuesto. Los músculos fijadores son aquellos que fijan o estabilizan una articulación en función del movimiento que está haciendo otra articulación. Por ejemplo, yo estoy escribiendo, mi cabeza está en determinada posición. Tienen que haber músculos que fijen las articulaciones de mi cuello, mi cabeza, mi espalda, mi hombro, mi codo, en función del movimiento que yo estoy haciendo para que yo pueda escribir adecuadamente. Si mi hombro no pudiera fijarse en determinada posición, escribir se vería dificultado. Y sinergistas son los músculos que trabajan en equipo necesarios para que una acción salga correctamente. Estas definiciones las seguirán profundizando, ampliando, complejizando en biomecánica. La última clasificación es la de según la cantidad de articulaciones que atraviesa un músculo. Un músculo uniarticular atraviesa una sola articulación y actúa solo sobre esa articulación. Un músculo biarticular cruza dos articulaciones y actúa sobre las dos articulaciones.
Y un músculo multiarticular atraviesa 3 o más articulaciones y actúa sobre todas las articulaciones que cruza. Todo músculo que cruza una articulación actúa sobre ella. Puede ser de manera principal o de manera secundaria. Y muchas veces, o generalmente, los músculos generan más de una acción sobre una articulación. Un músculo puede ser flexor, inclinador y rotador de una articulación. O solo puede ser flexor. Eso lo estudiaremos cuando vamos estudiando músculo. ¿Cómo estudiamos un músculo? El nombre del músculo va completo. ¿Dónde se ubica? ¿Cuáles son las características de ese músculo? Su forma, sus porciones. Las inserciones precisas, sea inserción proximal y distal, sea inserción medial y lateral, las inserciones van todas. La inervación de ese músculo, qué plexo nervioso o qué nervio lo inerva, y cuál o cuáles son las acciones que realiza sobre cada una de las articulaciones que atraviesa. Muchas gracias por su atención.